Buenas tardes, bienvenido a mi canal Explorando Realidades. Hoy le voy a tratar un tema que es muy importante siguiendo lo que veníamos hablando anteriormente sobre los temas de la salud. El periodo de la salud en Colombia de los años 1980 a 1993. ¿Qué existía en ese tiempo en el país? Existía lo que uno llamaba Caja de Previsión Departamental, en este caso de Córdoba, Caja de Previsión Nacional de Colombia, Caprecon, Instituto Colombiano de Seguros Sociales y otros institutos que existían, pero esos eran los más importantes. ¿A quiénes trataba la Caja de Previsión Departamental de Córdoba? Atendían a los empleados que trabajaban con el departamento de Córdoba, trataba a los profesores y trataba también lo que tenía que ver con el sistema de pensión de estos trabajadores, tanto de los que trabajaban con el departamento como los que trabajaban los que trabajaban también en magisterio. Esto los trataba la Caja de Previsión Departamental. Esto también existía no solamente en este departamento, sino en todos los departamentos de Colombia y en toda la costa, por ejemplo, se veía esto. ¿Dónde se veía el problema de qué era lo que pasaba y se salía el flujo de dinero de estas entidades? Por ejemplo, estas entidades la peleaban los políticos a nivel departamental porque cada uno ponía su cuota de gerente de la Caja de Previsión Departamental. ¿Para qué? Para ir sacar sus garantías políticas y poder seguir adelante en sus programas políticos y en sus problemas de coger de dinero y tener disponibilidad de dinero para hacer su política. Vemos, por ejemplo, cómo se saca la plata de la Caja Departamental. En la Caja Departamental se hicieron unas farmacias piratas o se contrataron algunas farmacias y le decían: a ustedes van a recibir unas fórmulas de unos pacientes, que esos pacientes no le van a dar medicamentos, sino que le van a dar la mitad del dinero y ustedes como farmacia van a coger la otra mitad de la facturación. Por ejemplo, una droga costaba 10,000 pesos, 5,000 pesos para el paciente y 5,000 pesos que le correspondían según la facturación a la farmacia. Esto es un negocio redondo que lo hacían, y esto lo hacían los políticos con el fin de sacar dinero de ahí para poder financiar sus campañas políticas. Entonces, estas personas que pertenecían como empleados o profesores se prestaban para estas situaciones. Es decir, iban a la consulta, el médico que ya estaba hablado también, que también se prestaba para esa corrupción, hacía esto, hacía una fórmula y la fórmula la iban a reclamar y esa fórmula les servía a ellos para sacar esos monumentos de dinero y dárselo, por ejemplo, a los líderes, para que los líderes tuvieran dinero para, por ejemplo, comprar votos o beneficiar a algunas personas para que votaran por determinados candidatos. Eso era una parte de la corrupción que existía en las cajas departamentales. Otra parte de la corrupción que existía, las cajas departamentales, cuando tenían pacientes que tenían que hospitalizarlos, ya sea en una clínica particular o en el hospital público, lo hospitalizaban y ahí venía lo que es la facturación para que la caja pagara eso. ¿Qué existía con la facturación? En la facturación había que pagar una coima para sacar las cuentas esas en una forma rápida, y esa coima se la ganaba el gerente de la caja departamental, es decir, para sacarle la cuenta rápido. Ahí también intervenía lo que era el tesorero de la caja departamental, el jefe médico. Todos esos cogían dinero de esa sobrefacturación que hacían en los hospitales o en las clínicas para que hubiera dinero para las campañas políticas de determinados candidatos. En esa forma también se sacaba dinero de las cajas departamentales a nivel nacional y a nivel departamental y a nivel regional. También, ¿qué pasaba también con las personas que cuando ya se iban a pensionar? Habían algunos que se pensionaban legalmente con su tiempo, el tiempo que estaba establecido, el tiempo de trabajo,
y el tiempo que tenían que trabajar se establecía y a esa persona le daban su pensión. Pero la pensión muchas veces se la daban de acuerdo a lo que a la afiliación política que tenía la persona. Si tenía buena afiliación política, se la aumentaban y le daban una pensión todavía más alta. Otras cosas que el tiempo había gente, personas, trabajadores que no cumplían el tiempo, pero que eran amigazos o que eran líderes políticos de estos que entraban, por ejemplo, en la gobernación y que nombraban su gerente. Entonces estos tenían la garantía de que en el tiempo establecido no se jubilaban, sino que se jubilaban mucho tiempo antes. Entonces ese también era una salida de flujo de plata de estas entidades. ¿Por qué se acaba la caja departamental o por qué se acaba? Precisamente por estas corrupciones que existían. Últimamente se descubrió, y porque fueron tan descarados, por ejemplo en los departamentos, que se comenzaron a pensionar a personas incluso que no trabajaban en entidades, sino que trabajaron por un tiempo. Entonces se les acumulaba el tiempo y los pensionaban. Esa era una forma de que esa persona tuviera su pensión, pero que sí colaborara con el político que tenía en ese tiempo la dirección de la caja departamental en esa época. Aquí es muy importante que nosotros nos demos cuenta a nivel nacional y a nivel departamental que no solamente los dirigentes políticos eran los que entraban en la corrupción, sino muchas personas, líderes políticos, el pueblo en general, los usuarios de esas entidades también muchas veces se presentaban a esto. Para nombrar a una persona en esa institución tenía que hablar con el político y sabía qué tenía y qué le pasaba ahí en esa institución, cómo tenía que colaborar para que pudiera seguir ahí, porque tenía que seguir con la corrupción y no podía estar denunciando nada. Pero todo esto se lo sabía el director nacional de la salud, o sea, el ministro de salud sabía todo lo que estaba pasando a nivel de la salud en Colombia. También quería yo hablarle de lo que es la Caja de Previsión Nacional de Colombia. También sucedía la misma cosa. También atendían a los profesores que estaban en la escala nacional, atendían también a los trabajadores de los institutos nacionales y estas personas también tenían derecho a las mismas prerrogativas que tenían los de la caja departamental, porque aquí también atendían en salud, atendían consultas médicas, atendían hospitalizaciones y atendían también lo que se llama pensionar a la persona. Entonces, esto también se prestaba para la misma cosa, el mismo mecanismo lo hacían también en la Caja Nacional de Previsión. Esas cajas tenían unos auditores, tanto la una como la otra, pero estos auditores eran nombrados por los mismos gobernadores, por los mismos caciques políticos, y estos auditores se prestaban para estas fallas que estaban funcionando de tiempo atrás en estas instituciones. Entonces vemos cómo desde esas épocas que sabían los presidentes y sabían los ministros y la salud de la parte de arriba para la parte más inferior, que era lo que venía pasando en cada institución y cómo salía el flujo de dinero. Pero esta era una costumbre general. Esto era una costumbre que se daba y que esa costumbre estaba permitida que se diera, porque esa era la forma como se hacían los flujos de dinero. Entonces, ¿dónde estaba la atención de salud mejor? ¿Cómo iba a mejorar la atención de salud si en estas instituciones lo que se hacía era una farsa? Porque servía era para negocios, para prebendas políticas. A pesar de que los médicos eran de pronto más honestos y trabajaban a fondo y curaban al paciente en realidad, pero a veces en las instituciones, por ejemplo en los hospitales, los médicos hacían lo que les daba su gana, los nombraban por un tiempo y había que llamarlos
para que fueran a atender a un paciente y a veces no iban y el paciente se moría sin la atención o se demoraban para ir y le daba la gana, cuando les daba la gana era que iban a cumplir, por ejemplo, los cirujanos, los internistas, los ginecólogos, los pediatras en esa época. Todo eso existía y de eso vino la mala calidad que existía a nivel de salud. En Caprecón, ¿qué pasó con Caprecón? Caprecón atendía a los pacientes que trabajaban en Telecom. Las comunicaciones en Colombia eran atendidas en estos trabajadores que trabajaban en comunicaciones eran atendidos por Caprecón. Caprecón era una entidad también que funcionaba lo mismo como las cajas departamentales. Daba servicio médico, consulta externa, consulta especializada, daba consulta, remisiones a hospitalización, daba fórmulas médicas, estudios. Todo esto se presentaba también en Caprecón. Pero ¿cómo acabaron con Caprecón? Caprecón venía y también mandaba a hospitalizar a los pacientes, y los pacientes se hospitalizaban. Y Caprecón terminó también toda la plata que entraba a Caprecón por intermedio de lo que mismos trabajadores aportaban. Esa plata la cogían para otras cosas y se robaban esa plata, porque vamos a hablar de que aquí había un robo. Entonces, como vimos que también ya empezaron a las clínicas particulares también a estar en estas ciudades, por ejemplo en Montería y en otras ciudades como en Cartagena, y Caprecón comenzó a hacer contratos también con estas entidades, pero le pagaba cuando podía. Y estas entidades, muchas entidades, Caprecón las quebró, porque después que le metió pacientes y estas entidades privadas y públicas comenzaron a atenderle pacientes, ellos nunca le pagaron porque la plata la cogían para otra cosa y se declararon en quiebra, en bancarrota. Pero ¿cómo no se iba a declarar en quiebra, en bancarrota, si los dineros la cogían para otras situaciones? Entonces, eso era lo que pasaba con estas tres entidades. Más adelante le hablaré de lo que fue el Seguro Social. Ahora, ¿por qué se acaban estas tres entidades? Caprecón, Caja Nacional de Previsión, Caja Departamental de Previsión, precisamente por esto, por estas situaciones que se presentaban. ¿Cómo que los ministros y los auditores y los que tenían la vigilancia de esto, las personas que tenían la Contraloría y estas cosas, no se iban a dar cuenta que todo lo que estaba pasando en estas entidades, y eso lo pasaban por alto? ¿Por qué lo pasaban por alto? Hombre, eso se veía muy bien claro. Estas personas también se compraban. El Contralor Departamental era comprado también y se beneficiaba con los dineros de estas entidades que tenían que vigilar. Los auditores de Caprecón, los auditores de la Caja Nacional de Previsión, todas estas personas eran compradas para que no hablaran, pero recibían dinero, y lo que hacía es que estos dineros aumentaba el flujo de pérdida de estas instituciones. Entonces podemos ver claro, que el problema de la salud viene desde atrás, pero estas costumbres vamos a ver más adelante que también siguieron y actualmente también se están dando igualitas como se daban antes, con instituciones diferentes, pero la misma cosa se está dando. Sería muy bueno hacer una reflexión sobre todas estas cosas que se conocen sobre estas entidades y que se conoció, para que de ahí se tome una determinación y se mejoren estos cuadros nefastos. Perdón. Entonces, le doy gracias a ustedes por haberme escuchado en esta tarde y los espero en una próxima conversación sobre estos problemas de salud que les sirvan a ustedes para reflexionar qué es lo que van a hacer en las instituciones que van a estar mejorando esto para mejorarlas. Gracias y nos vemos en una próxima.